Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Buen martes para todos. Aquí estamos en la tercera edición de DTV, ya, bueno, terminando un poco el día con todos los preparativos para las dos comisiones del día de mañana que se van a estar reuniendo para discutir cosas importantes, el Plan Ciencia 2030, pero también la reparación histórica para las sobrevivientes de la violencia institucional, de la comunidad travesti trans, con muchas de las referentas que están hoy trabajando en los distintos gobiernos provinciales y también representando a la Argentina en la Cancillería, así que estamos muy contentos de que se va a dar ese debate nuevamente, porque están cumpliéndose ya 2 años de la aprobación de la ley de cupo laboral travesti trans, algo muy importante que ha, bueno, reparado en algún sentido una deuda muy importante con un sector de la comunidad que tiene una expectativa de vida de 45 años y por eso las sobrevivientes van a estar aquí, que tienen un poquito más de tiempo de edad para, bueno, reclamarle al Estado una respuesta para poder seguir sobreviviendo en estos contextos tan difíciles. Y vamos a hablar también del acto del 25 de mayo, obviamente, porque todos los diputados que pertenecen al oficialismo se están movilizando, muchos están viniendo con sus comitivas desde las provincias para estar aquí presentes en la Plaza de Mayo con la palabra justamente que va a dar la vicepresidenta de la Nación. Y las novedades que haya también, que hay bastantes de los movimientos que impactan también aquí en la Cámara con la interna dentro de Juntos por el Cambio, el otro gran bloque político que disputa también para las elecciones cómo va a ser el armado de sus representaciones. Y lo vamos a hacer con 2 diputados. Uno ya está aquí con nosotros, que es Hugo Yas, que en un minuto lo vamos a saludar, y también Romina del Pla, diputada del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, una de las candidatas justamente a la vicepresidencia de la Nación. Pero con esta presentación nos vamos rápido a saludar aquí a los colegas que están conmigo y también, bueno, darle la bienvenida al diputado Hugo Yasky, pero también a mis compañeros Claudio Mardones y Gaby Vulcano. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Amanda. ¿Qué tal? Empezamos el programa con el diputado. Totalmente, otra forma de empezar el programa. ¿Cómo anda? Bienvenido. Hugo Yasky, ¿todo bien? Sí, todo bien. Un gusto, gracias por la invitación. Una semana y una jornada muy activa, ¿no? Con todos los preparativos del acto del 25, con una expectativa de gran convocatoria. Sí, esperamos que en mayo haya una presencia multitudinaria, entusiasta, fervorosa. Creo que el pedido para que Cristina sea presidenta va a tronar en la Plaza de Mayo y en todas esas grandes avenidas que en momentos como este suelen estar cubiertas también. Así que bueno, vamos a estar ahí con la alegría de ver que el pueblo sigue movilizándose, eso es muy importante. Diputado, bueno, en estos preparativos ayer fue un hervidero, de hecho la Cámara fue un hervidero de reuniones, en los preparativos también para la marcha del 25. Usted también estuvo con el ministro del Interior, Guado de Pedro. Sobrevuela una gran pregunta de cómo se va a resolver el nivel de debate que hay dentro del Frente de Todos. ¿Usted qué cree? ¿Que esto se va a sintetizar a través de primarias o que hay chances todavía de que haya algún acuerdo de unidad que sintetice una candidatura única? Y creo que todavía puede haber chances para un acuerdo de unidad. Yo creo que si pudiéramos alcanzar eso sería lo ideal, porque somos una fuerza que ejerce el gobierno. Entonces, en general, la ciudadanía pretende ver a esa fuerza que gobierna en un momento tan difícil como este, poniendo los 5 sentidos, la energía, la inteligencia para resolver los problemas de la ciudadanía. Si pudiéramos evitar la interna, sería lo mejor, pero bueno, vamos a ver. Diputado, la vicepresidenta habló sobre la necesidad de construir un programa en función de lo que tiene que ver con la campaña electoral y de algunas experiencias ya que vivieron en el Frente de Todos. ¿En qué marco cree que se podría dar el debate de la construcción de ese programa? Y creo que con los matices que inevitablemente van a estar presentes, porque como ustedes saben, la composición de nuestro frente por lo menos tiene el componente de la fuerza que conduce Sergio Massa, la nuestra que la conduce Cristina, otros sectores del peronismo, incluido
los que se referencian en la figura del presidente, pero con un punto en común, que es asumir que el Frente de Todos tiene que presentar ese programa con un eje fundamental, que es distribución de riqueza. Creo que pudimos demostrar que aún con todas las dificultades que hubo, la economía pudo seguir creciendo. Me refiero a la pandemia, a la guerra en Ucrania, al tema de la sequía. Bueno, con todo eso se pudo seguir creciendo, pero no se pudo distribuir la riqueza que generó ese crecimiento. Hoy tenemos empleos de mala calidad, empleos, muchos de ellos con bajos salarios. Hay mucha gente que todavía convive entre la changa, el trabajo eventual y el plan social. Y estas son cuestiones que nosotros tenemos que superar. Otro gran tema que tiene que estar en la discusión del programa es qué vamos a hacer frente al FMI. Está claro que los vencimientos pautados no los podríamos cumplir ni nosotros, ni eventualmente cualquier otro gobierno que ganara la elección. Entonces hay que redefinir eso. No podemos seguir en una economía que permanentemente se ve en la asfixia de tener que ir al FMI a pedir oxígeno o nuevos plazos. Creo que eso es muy malo. Así que bueno, son las cuestiones principales. Por supuesto, ¿qué vamos a hacer con el litio? ¿Cómo vamos a garantizar que ese recurso estratégico no termine siendo simplemente renta de las multinacionales, sino recursos para que nuestro país pueda apostar a un modelo de desarrollo? ¿Y quién cree que es el mejor candidato de los nombres que hoy suenan para poder llevar adelante varias de las cuestiones que usted menciona? Y yo creo que hasta el 25 de mayo vamos a seguir diciendo Cristina, casi. Pero ella ya dijo que no quiere ser Está bien, candidata. Está bien, ahora ella pidió comprensión de textos, pero la historia se escribe también colectivamente. El texto de la historia se escribe colectivamente y la escriben los pueblos. Así que yo le voy a pedir a Cristina que deje que el pueblo escriba esta parte que sigue de la historia, por lo menos hasta el 25, y después de eso, seguramente el 26 empezaremos a trabajar. Si no es con Cristina, yo creo que el mejor candidato que tenemos es Guado de Pedro. Estuvo anoche en la CTA, conversamos, nos dimos un tiempo como para recuperar historias en común, porque tenemos mucha historia en común con Guado, y creo que es un buen candidato. Tiene sobre todo una gran virtud, un tono llano, campechano, que nos va a servir para tener un candidato que pueda tener roce, contacto con la gente en igualdad de condiciones. Ayer Guado decía algo muy importante: tenemos que tener un programa, pero también voluntad de rendir cuentas. No podemos ser un gobierno que entre con un programa, haga otra cosa y no pase nada. El que no cumple se tiene que ir. Y lo otro que rescato de Guado es tiene una mirada federal, es decir, no es un típico porteño egocéntrico que solamente entiende por Argentina lo que pasa alrededor de las 15 manzanas que rodean la Casa Rosada. Y hay, digamos, tiempo para instalar ese tipo de sensibilidad, porque el resto de los candidatos que están como contrincantes tienen un discurso muy agresivo, muy violento, con otro código, apelan a otros mecanismos de lo discursivo. Sí. Y vos estás poniendo justamente en Guado una personalidad muy diferente, ¿no? Mucho más llana y mucho más cálida en algún sentido. ¿Cómo contrarrestar en esas dimensiones en una sociedad también que está atravesada por estos medios de comunicación? Sí, es verdad, esa va a ser un gran desafío. Vamos a tener que apelar a otro tipo de sentimientos, ¿no? A otro tipo de emocionalidad. Uno sabe que el odio
es un combustible muy potente. Sí, lo hemos visto. Estamos viendo cómo con ese combustible algunas candidaturas que en otra época no hubiesen pasado de ser una especie de, no sé, de presencia marginal, hoy cobran vuelo, pero confío en que Guado va a poder apelar a otro sentimiento que tiene también potencia y es la esperanza. Hugo, le quería consultar respecto a, hay algo recurrente en estos días, especialmente antes y después de la entrevista, de la última entrevista que dio la vicepresidenta, que es el tema de la centralidad del programa. Algunos lo plantean como una forma de curarse en salud para no cometer los errores del pasado. La pregunta es cuándo, porque faltan 30 días, a partir de esta semana corren 30 días para la definición de candidaturas. 24 de junio, un día después de las elecciones en Córdoba. Y ahí en ese contexto quiero preguntarle, ¿cómo organizarían la forma de tratar de sintetizar un programa? Algunos lo ven como una forma también de condicionar a quienes se muestran más proclives a renegociar el fondo, la deuda con el fondo, o sea, establecer reglas claras, pero ¿en qué tiempos y de qué manera? ¿Ya con los candidatos definidos? No, yo creo que en realidad el tema del programa hace tiempo que en distintos espacios del Frente de Todos se viene trabajando. Por ahí de manera silenciosa, en un segundo plano, pero yo sé que en el Frente Renovador hay gente hace tiempo que está trabajando. En nuestra fuerza hace tiempo que venimos trabajando. En tema de economía, salud, producción, política agropecuaria, energética, el tema de la deuda externa. Hace tiempo que se viene trabajando, creo que hay que tratar de hacer una tarea de síntesis. Eso lo vamos a ordenar y al mismo tiempo vamos a tener que ir definiendo las candidaturas. Diputado, otro de los temas tienen que ver con esto que, se plantean o hay como cierta expectativa que Cristina Kirchner el jueves puede llegar a dar indicios de quién sería un candidato del espacio kirchnerista para enmarcarlo en un sector de lo que es el Frente de Todos. Más allá de eso, ¿usted cómo lee este acto que se va a hacer? ¿Como una especie de despedida parecida a la del 9 de diciembre del 2015, cuando Cristina Kirchner habló en la Plaza de Mayo, que estaba colmada de seguidores de ella? Hay que leerla como una especie de operativo clamor, como esto que usted decía, es como la última oportunidad de seguirle pidiendo que sea candidata. Sí, yo creo que clamor va a haber, pero creo que este acto quizás haya que leerlo como el acto fundacional de una nueva etapa en la que de manera clara, explícita, Cristina va a asumir la jefatura política del Frente de Todos. Es decir, ya no va a haber doble comando, no va a haber distintos campamentos. Creo que Cristina asume la jefatura a plenitud y a partir del día siguiente esa orientación estratégica que es la de Cristina como conducción irá definiendo los pasos para este tiempo que, bueno, casi vamos a estar a un mes de la definición de las candidaturas y antes habrá que definir las alianzas y en el camino si hay interna o no hay interna. Creo que... Pero Cristina sale de ese acto el 25 seguramente como clara conducción del Frente de Todos, asumida en el mejor de los escenarios, claro, que es en una plaza rebalsada de gente que la quiere. La Plaza de Mayo, nada más y nada menos. La Plaza de Mayo, de gente que quiere también un país que recupere aquella idea de la Revolución de Mayo. Te quería preguntar y traerte un poco la realidad de la Cámara. Nos quedaríamos mucho rato más seguramente tratando de sacarte un poco de información sobre la reunión de ayer y lo que vas viendo de la realidad, pero hay varios debates que se están dando acá que tienen que ver con el mundo del trabajo. Comentaba, mañana se va
a discutir la reparación para las travestis y trans mayores que no pueden acceder al empleo. Se empezó a discutir también tareas de cuidado, una reivindicación histórica del movimiento de mujeres. Sí, muy importante. Y vos también venís planteando la necesidad de discutir con fuerza los proyectos que hay de reducción de la jornada laboral. ¿Qué podemos esperar de ese combo tan importante que apunta a mejorar condiciones laborales, sobre todo? Yo creo que, retomando lo del programa, aquellos proyectos que no logremos convertir en ley, que queden en el debe, seguramente van a formar parte del programa del Frente de Todos. Por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, que es muy probable que no lo podamos terminar de aprobar este año. Tengo esperanza o expectativas, tenemos, de poder aprobar el de las licencias parentales. Ese también es muy importante porque es increíble que en la Argentina el hombre, cuando en ese momento tan importante, tan trascendente en la vida de una familia, que es el nacimiento de un hijo y de una hija, apenas tenga 2 días o 3 si se presenta algún problema. Lo mismo en el momento de la adopción. La posibilidad de incorporar dentro de ese proyecto el tema de las licencias por violencia de género, las licencias para atender temas relacionados con la escolaridad de los hijos. Me parece que es un proyecto que nos va a sacar del siglo pasado en términos de eso que estamos reclamando. Es decir, si hoy la mujer se incorporó a la vida laboral a la par del hombre, ambos tienen que tener la posibilidad, porque es también un derecho y una demanda de las compañeras mujeres, de que el hombre asuma con tiempos adecuados protagonismo en las tareas de cuidado, que en definitiva es lo que plantea la ley. Y con el universo del empleo informal o monotributo o contratación autónoma, porque hay mucho fraude laboral, ¿no? En este tiempo, eso es una contradicción fundamental de este momento. Y yo creo que... ¿Cómo avanzar con...? Yo creo que sobre la resolución de ese tema tiene que ver fundamentalmente con generar algún tipo de incentivos para los sectores de pyme, algo que se ha planteado muchas veces y se ha avanzado muy poco, con combatir la evasión, porque mucho del trabajo en negro es evasión. Si uno tiene una empresa que produce el equivalente a lo que podrían producir 10 empleados y evade, tiene que también tener los empleados en negro, porque vos no puedes tener una empresa con 10 empleados y un volumen de producción y de venta que no, mucho menor. Que no coincida. Que no coincida. Entonces ahí hay también un problema de evasión y creo que también tenemos que tener una política que permita construir una cultura de respeto a los derechos del trabajador, de la trabajadora. El mundo no nos ayuda. Hay mucha gente, muchos empresarios que vienen de Estados Unidos y vienen encantados de la vida porque allá no hay derecho a la indemnización, no hay licencia por enfermedad, no hay licencia por embarazo. Entonces, bueno, algunas de esas cuestiones son retomadas por la oposición o por una parte de la oposición, por ejemplo, con el tema de las indemnizaciones, donde plantean casi como uno de las propuestas de campaña terminar con las indemnizaciones. Claro. ¿Cree que es necesario empezar a discutir justamente también en función de la idea esta del programa del que ustedes en el que quieren trabajar, empezar a discutir en esta campaña tal vez propuestas de manera más clara y definida, más allá de las chicanas políticas que vemos que hay, las descalificaciones, que hasta ahora es lo que ha primado en la campaña? No, es que nosotros frente al planteo de la eliminación de la indemnización, pues se toma el modelo de la precarización laboral absoluta, o recién vengo de estar con un diputado
de Curitiba, de Brasil, del PT. Hoy en Brasil no hay absolutamente, no quedó en pie ningún derecho laboral. Y la pobreza crece en Brasil y el desempleo crece en Brasil. Es decir, es mentira que dejar sin derechos a los que los tienen es la mejor forma de igualar, porque eso es igualar para abajo. Eso es una especie de oración religiosa que promueven sectores de la oposición que tratan de congraciarse con grupos poderosos del empresariado, pero no se puede avanzar en ese sentido, y menos en un país como la Argentina. La Argentina nunca construyó la mejor época de la Argentina, donde hubo desarrollo social, es porque hubo derechos sociales. No se puede construir un país que depende en gran medida del mercado interno como el nuestro, porque si no hay mercado interno, la Argentina no se mueve, la economía, o mejor dicho, tendríamos que dejar a 25 millones fuera de la mitad de la vida cotidiana. Entonces creo que hay que discutir, pero una discusión seria. Se pueden modernizar los convenios, pero no se puede ir al siglo XX o al siglo XIX en las leyes laborales. Ahora, en el escenario inmediato, Hugo, vienen muchas incógnitas, especialmente respecto a la paritaria. Si no hubiera ocurrido una conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo, esta semana habría continuado con un conflicto con la UTA y con los colectiveros importante, y precisamente para actualizar la paritaria. En este contexto, y teniendo en cuenta que se viene esta discusión programática, ¿usted qué opina al respecto de la idea que mencionó Máximo Kirchner de un bono especial o un doble aguinaldo? Algunos consideran de que sería una posibilidad, otros no, creen que directamente todo se canaliza a través de las negociaciones paritarias, pero en un escenario en donde, bueno, empiezan a vencer los acuerdos semestrales y las cláusulas gatillo. No, yo creo que primero reivindico la paritaria, que es una conquista importantísima del movimiento obrero en la Argentina. Ahora, dicho esto, si tenemos una mitad o más de la mitad de trabajadores asalariados con paritarias por debajo de la línea de la pobreza, eso es una enorme anomalía que tiene que ver con otra anomalía más grande, que es un país que tiene 8%, 9% de inflación mensual. Eso es una anormalidad absoluta. Entonces, cuando uno enfrenta una anomalía de ese tipo, no puede seguir aferrado simplemente a la vigencia de instrumentos que sirven para un país más o menos en situación normal. Con esto estoy diciendo, ayer se lo dijimos a la ministra de Trabajo, porque ustedes saben que además de diputado soy secretario general de la CTA, ayer estuvimos reunidos, le planteamos la necesidad de que el gobierno defina de manera urgente, convocar nuevamente al Consejo del Salario, adelantar el último aumento que tenía que concretarse en julio para junio y definir un nuevo valor. Eso va a ayudar a que los planes sociales recuperen poder adquisitivo, y hay que discutir una suma fija. Si es a través de 2 bonos que se den con diferencia de un mes, de 2 meses, si es a través de una suma fija, pero es necesario levantar los que están más abajo. Esto no implica ni suspender ni paralizar las paritarias, al contrario. Eso después se seguirá discutiendo en paritaria. Pero hay que pensar en alguna manera de resarcir el daño enorme que está produciendo la erosión del poder de compra mes a mes, sobre todo en el rubro alimentos, porque el que está por debajo de la línea de la pobreza no gasta un solo centavo que no sea para comer. Exacto. Y si lo que más aumenta el alimento, ese todavía carga con más inflación sobre la espalda, porque en el rubro alimentos la inflación ya pasó el 10%. Ahí en ese contexto, Hugo, muy cortito le consulto, ¿cree que con este escenario inflacionario fracasó el intento de desenganchar del salario mínimo vital y móvil la actualización, bueno, el monto del potenciar trabajo? Digamos que ha sido toda una discusión silenciosa que circula en distintos despachos oficiales, y algunos consideran de que no, que en este escenario inflacionario sería un error gravísimo, y otros consideran de que sí, que es importante hacerlo, más en estos meses que vienen. ¿Cuál es su punto de vista? No, creo que en este momento no sería el mejor momento.
Hay un dato que lo da cifra y que es muy fuerte. Crece la pobreza, pero no creció la indigencia. Y el no crecimiento de la indigencia se explica por los planes sociales y por el trabajo en negro, el trabajo eventual. Sí. Hay mucha Claro, gente que tiene exactamente. trabajo eventual y cobra planes sociales. Exacto. Entonces, ese es un dato a tener en cuenta. Si la indigencia no subió, quiere decir el mínimo que la gente necesita para comer, quiere decir que en algún punto eso fue efectivo. Porque hay mucha gente que dice cómo con esta crisis social no hay más turbulencia. Claro. Bueno, en gran medida se explica porque, a diferencia de antes del 2003, donde la gente no tenía absolutamente nada de que agarrarse, acá tenemos esto y por ahora creo que hay que sostenerlo. Después una discusión para dar más adelante, bueno, de qué manera pensamos en la posibilidad de un desenganche. Y eso te quería preguntar, ¿no? Porque hubo discusión acá durante un par de años sobre la posibilidad de establecer un salario básico universal. Hay un proyecto impulsado por varios diputados de tu bloque, una discusión que también planteó la senadora Di Tulio respecto a la indigencia, la necesidad de que el Estado cubra no solo a la infancia y a la vejez con sus programas, sino a la población adulta, no solo por la falta de empleo, sino por estas carencias desiguales que bien planteas que hay. Hay posibilidades, está de nuevo en la agenda, tiene que ser parte del debate actual. ¿Te parece que hay contexto para avanzar en esa discusión? Yo creo que estamos en una situación muy difícil porque, como se sabe, el país está, digamos, casi sin reserva. Estamos dependiendo de que el FMI adelante o que el swap con China, es decir, estamos buscando por fuera de lo que es la propia capacidad de recaudar los recursos, pero aún así creo que es un gran proyecto y que hay que tenerlo como parte de esos horizontes de progreso que nuestra sociedad no debe abandonar. No debemos renunciar a pensar en un salario básico universal, sería una gran conquista. Diputado, ¿qué análisis hace del reclamo conjunto que empezaron a hacer desde la UTEP y la unidad piquetera? No es inédito, por lo menos en lo que es este gobierno, que se hayan reunido, juntado esos dos sectores para ir y hacer un reclamo justamente en relación al tema de los planes sociales y de la pobreza. Yo creo que es positivo. Es positivo porque además de que hay un reclamo puntual en relación con la necesidad del presente, entiendo, cuando vi esa foto impresionante de esa multitud en la 9 de julio, que hay también una señal para los que están haciendo campaña electoral diciendo es muy fácil, eliminamos todos los planes sociales y se termina el problema. No hay más marcha, no hay más piqueteros, qué sé yo, se quedarán en su casa a pasar hambre. Es muy bueno que se haya dado esa demostración de fuerza porque es una manera de decirle, ojo señores, sean responsables, no vendan cosas que después, si las ponen en práctica, nos van a llevar a un país lleno de turbulencia. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición de TV. Gracias. Lo vemos en cualquier momento y nosotros nos vamos rápidamente a ver esta nota con Natalia Fuego que hizo nuestra colega Mariana Carvajal sobre un proyecto de la diputada Mónica Macha que tiene que ver con la regulación de las casas de parto. La red argentina de casas de parto nace en pandemia a raíz de la fuerte demanda de mujeres, personas gestantes, que en ese momento no tenían lugar donde poder hacer sus consultas, digamos, entendiendo una situación muy difícil donde los hospitales tenían gran demanda de personas enfermas, entonces los turnos, por ejemplo, para las consultas médicas se iban aplazando o no se hacían. Entonces, a raíz de eso, fuimos conformando una red entre obstétricas, parteras, dulas, pueris, mujeres de la comunidad, un poco para esto, ¿no? Para virtualmente ir asistiendo o acompañando a estas personas en su momento de embarazo.
Existen en muchos países, en muchísimos países, incluso existen en Latinoamérica. Las casas de parto son espacios físicos donde la persona gestante puede ahí consultar sobre su embarazo, puede parir a su hijo, puede también tener sus talleres de prevención y promoción. Están insertas dentro de la comunidad donde ella vive. Son dirigidas por licenciadas y licenciados obstétricos en la gran mayoría de los casos. Cuentan con también otros trabajadores de la salud, como pueden ser médicas y médicos del área perinatal, psicólogas, trabajadoras sociales, integrantes de la comunidad, dulas, puericultoras, digamos, entendiendo al parto y al nacimiento como un hecho social, un hecho cultural. Por eso lo rico es que estén dentro de las comunidades, ¿no? Bueno, el proyecto lo está impulsando la diputada Mónica Macha, viene trabajando en torno al reconocimiento de estas modalidades diferentes para sacar del ámbito hospitalario los partos, recuperando también los saberes ancestrales y poniendo sobre la mesa la violencia obstétrica que existe en Argentina, en las instituciones hospitalarias, donde la forma en que se llevan adelante los partos son muy antinaturales y son muchas veces medicalizadas cuando no hay necesidad de medicalizarlas, ¿no? Y por eso se constituyeron en red y empezaron a trabajar con la diputada Mónica Macha para poner sobre la mesa esta discusión que estuvo muy presente cuando se discutió, obviamente, la ley de violencia de género, porque allí también se incorporó la violencia obstétrica como una de las modalidades de la violencia. Así que, bueno, es una forma también de amplificarlo porque hay pendiente varias modificaciones a la ley de parto respetado, ¿no? Hay una discusión importante entre el sector médico, hay muchos médicos en las comisiones de salud sobre todo, respecto a la posibilidad de hacer los partos en casa o fuera del ámbito hospitalario, pero me parece importante también el debate que se plantea, ¿no? Sí, y las veces que ha surgido también, especialmente con el tema del parto respetado. Claro, porque si no seguimos naturalizando que siempre fue en el hospital, que siempre fue acostada en una cama con una peridural, que siempre fue a través de situaciones muchas veces que generan más angustia que relajación para poder concretar los partos, y hay mucha tradición en la Argentina de debate, sobre todo en los encuentros nacionales, ahora plurinacionales, de mujeres lesbianas, travestis y trans, para discutir este tipo de situación, porque la urgencia también de la actividad en las ciudades hace que nos olvidemos que ancestralmente era de otra manera la llegada al mundo, ¿no? Sí, totalmente. Se repasó mucho esa experiencia, también han salido varias voces también en contra, advirtiendo siempre y diciendo que no, cuestionando, que no está, que ni siquiera los médicos lo tienen presente como una variable. Muchas mamás contaron que cuando intentaron también tuvieron una respuesta negativa inmediatamente. El tema está. Sí, el tema está bueno y es interesante. Y estamos hablando de casas de parto, estamos hablando también de cuidados, ¿no, Gaby? Conectamos todo con todo. Así es, sí, tiene que ver todo con todo. Justamente porque, bueno, ya arrancó el debate para crear y ampliar las licencias de cuidados. Recién hablábamos esto con el diputado Hugo Yasky también. Vos se lo preguntabas, Amanda, porque es uno de los temas que, si bien ya tomó impulso el año pasado, cuando lo anunció el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, aquí en el Congreso, también se envió y el tema quedó ahí un poco estancado. Obviamente no es la primera vez que se intenta debatir este tema. Ya hace muchísimos años que se está tratando de ver cómo se puede justamente ampliar los días de licencia y, bueno, hay frenos en general. Sí. Quienes más resisten este tema son todos aquellos que son parte del sector empresario, donde, bueno, uno de los cuestionamientos que se hacía en un momento es los costos que iba a tener, y cuando la respuesta era que es el Estado quien se hace cargo de esto, enseguida lo que aparece es, bueno, se hace cargo de lo que tiene que ver con el pago de las licencias, pero
quien Reemplaza. hace el trabajo de aquella persona que se toma una licencia. Siempre encuentran un asterisco, algo que dicen, no, bueno, un pero, ¿no? Diciendo, no, pero ¿por qué tengo que pagar yo? No, pero ¿por qué le tengo que pagar horas extras a otro? ¿Cómo hago para contratar a otra persona de reemplazo? Siempre hay una excusa, lo que terminan haciendo es naturalizando que los varones o las personas no gestantes no puedan ser parte del proceso de crianza, ¿no? Una maquinaria que es muy difícil salirse, porque no es una decisión individual. Y creo que también la otra estrategia es tratar de estirar un poco el debate, por eso surge tanto la posibilidad de la adecuación, ¿no? Porque estamos hablando de años para que concretamente se pueda realizar plenamente este mecanismo de licencia, ¿no? Sí, claro, porque bueno, la propuesta es que sea de manera escalonada en principio. Bueno, las comisiones de legislación del trabajo y de mujeres y diversidad comenzaron a tratar los proyectos para la creación y ampliación de licencias parentales y de cuidado solo para los trabajadores que se encuentran registrados. Esto también es un punto a tener en cuenta porque no estamos hablando de la totalidad de los trabajadores y las trabajadoras, sino solamente de aquellos que están registrados. Por lo tanto, también hay una situación muy complicada, Claro. muy difícil para aquellos que estén trabajando en la informalidad, ¿no? O sea, tenemos varias situaciones. Por un lado, quienes no tienen empleo de ninguna manera y bueno, acceden a su supervivencia con un plan social que requiere una contraprestación, que están enmarcados en un universo. Por otro lado, un montón de gente que trabaja de manera independiente, autónoma, ni siquiera registrada, que hace changas, ese universo también, y los trabajadores monotributistas o autónomos que no acceden a la ley de contrato de trabajo. Entonces, hay trabajadores de distinto rango y este proyecto está enmarcado principalmente en el rango de quienes están dentro de la ley de contrato de trabajo. Así es. No alcanza todo el universo de trabajadores. Así es. Bueno, ¿qué dice el proyecto del Poder Ejecutivo, que es del que vamos a hablar, pero hay otros proyectos, que este no, claramente no es el único? Bueno, hace un año se envió la iniciativa que crea un sistema integral de políticas de cuidado y tiene un capítulo dedicado justamente a la creación y ampliación de licencias. ¿Por qué decimos de creación y ampliación? Porque, bueno, en el caso de lo que tiene que ver con las personas no gestantes, la idea es justamente ampliar la cantidad de días. Y creación porque hay muchos casos, vos creo que también recién los mencionabas cuando hablábamos con Yasky y Amanda, hay muchos casos donde directamente la persona no tiene posibilidad de tomarse licencia. Si no me equivoco, es por ejemplo, en el caso de adopción. Claro, no, eso no se puede. Claro, y muchas veces tal vez una habla con alguien que te dice, no, bueno, pero yo conseguí que me den licencia. Bueno, eso queda librado a la decisión, la buena voluntad del empresario o del lugar o la empresa para la que uno trabaja. Exacto. Y en este caso justamente lo que se plantea es que eso se convierta en un derecho para no depender de si alguien en tu lugar de trabajo te quiere dar esos días de licencia, por ejemplo, en una situación donde una persona decide adoptar. Exacto. Decíamos, bueno, vemos en la próxima placa otro de los puntos principales de este proyecto, licencias parentales. Bueno, extiende la licencia para personas gestantes de 90 a 126 días, actualmente es de 90, y amplía de 2 a 90 días para las personas no gestantes. Acá lo que planteábamos antes también, cuando se habla de pasar de 2 días a 90 días, no va a ser que en el momento que se promulga la ley, aquellas personas no gestantes van a pasar a tener 90 días de licencia, sino que se va a ir haciendo de manera escalonada a lo largo de varios años, hasta llegar a 90 días. Claro, eso para que nadie se asuste que de pronto una persona está justamente tramitando ahora un proceso de gestación y ya le tiene que dar los 90 días. Sí. No, van a empezar con 15 por lo menos, que tampoco es tanto. Sí, tampoco es tanto. Que nadie se asuste y tampoco que nadie se entusiasme con que va a tener los 90 días para dedicarse. Porque eso va a llevar su tiempito. Claro. Sí, igual
En algunos convenios colectivos ya está incorporadas licencias mucho más grandes, por lo menos de 15 días, y a veces es bastante resistida también la toma de la licencia por este sentido común que está tan instalado, que son solo 2 los días, ¿no? Hay que hacer un trabajo militante muy fuerte desde los sindicatos que ya han logrado modificar esto para que también se comprenda por parte de los trabajadores que tienen derecho y que para que se cumpla el derecho tienen que asumirlo, ¿no? Tienen que reclamarlo, porque si no, tenés la posibilidad de tomarte los días, no te lo tomás y después los jefes te dicen no importa, no vale más. No vale más. Bueno, un dato, el incremento de las licencias para personas no gestantes, bueno, es lo que decíamos recién, es progresivo. A partir de la entrada en vigencia de la ley, se elevará la licencia a 15 días, esto que marcabas vos, Amanda, luego de 2 años a 30, luego de 4 a 45, luego de 6 a 60 días, y al cumplirse recién los 8 años de la ley, la licencia será de 90 días. O sea, hay que esperar para tener ese día, esa cantidad de días de licencia. Si se tratara de nacimientos o adopciones múltiples, la licencia se extenderá por 90 días por cada hijo a partir del segundo. Bien. Después, bueno, en la siguiente placa dice, bueno, en los nacimientos prematuros la licencia se ampliará a 30 días. En caso de nacimiento o adopción de niños o adolescentes con discapacidad o con enfermedad crónica, la licencia será de 180 días. Y quienes estén por adoptar tendrán una licencia de 2 a 12 días. Sí. Que es poco. Es poco, sí, pero por lo menos para facilitar justamente, bueno, dice los trámites y sí, pero encuentros si con cero, niños en situación. Por lo menos que tengan 12 días. No, claramente. Pero menos 10. Pero, bueno, sí, es ante es una gotita, la situación una actual. Gotita en el desierto. Sí, nunca es suficiente igual, porque son Sí. procesos, tampoco se toma tan en cuenta lo difícil que es el proceso de, o sea, se toma como un trámite en definitiva, el proceso de incorporar a una persona, a un infante a la familia. Y no es Lleva eso, mucho tiempo. es mucho tiempo y muy complejo. Especialmente, los encuentros con niños Exacto. en situación de adopción Sí. requieren toda una etapa previa, convocatorias, programaciones. Exacto. Ahí hay todo un tema. Y el otro tema también tiene que ver con el hecho de que no se transforme el tema de esta licencia como un problema para quienes están en la búsqueda de la adopción. Claro. Porque la resistencia a la aplicación de estas licencias también resulta ser algo que conspira contra la posibilidad de la adopción y a veces hace que quienes están en la búsqueda también los ahuyente un poco, precisamente por las dificultades que hay en el caso de que haya un régimen de trabajo muy estricto en donde no hay ningún respeto contra esa posibilidad. Claro. Creo que ahí sí hay un paso importante en el hecho de que se pueda avanzar un poco en este tema. Y sí, es por primera vez sería reconocer esta dinámica que siempre estaba como, no sé, oscurecida o como algo que era privado, ¿no? Entender como justamente un proceso, la adopción de ampliación de una familia, que es mucho más complejo que lo que se plantea habitualmente y que requiere también de un trabajo comunitario, ¿no? Porque si no volvemos a poner a la reproducción como algo propio de la familia. Claro. Y acá lo que se está tratando de ampliar es justamente dar cuenta de que el trabajo también tiene que estar pendiente de esas cosas, el ámbito laboral. Exacto. No es una cuestión privada. Ahí hay todo un tema y estuve preguntando un poco con respecto a esto. Ahí hay una cuestión que es lo que posiblemente más cueste que aflore en este debate y es la posición empresaria. Bueno, el planteo de las empresas, y ahí uno entiende mejor por qué la idea es poder garantizar de que pueda ser el Estado el que avance en esta implementación, porque la negativa de las cámaras y especialmente de las empresas es tratar de evitar este tipo de licencias porque en el fondo lo que hacen es ampliarles la masa salarial. Exacto. Porque para poder cubrir esa licencia necesitan más empleados. Tienen que recurrir exactamente o al pago de horas extras o a otro empleado. Entonces eso en términos generales genera una ampliación de la masa salarial anual. Ahí ese es el cálculo, digamos, base por el cual articulan una negativa cerrada a discutir este tipo de alternativas.
entiendo que por eso también se comprende por qué en la arquitectura de estos proyectos está la idea de buscar un tiempo de adecuación, como para no solamente buscar de que se pueda implementar este mecanismo, sino también buscar alternativas para poder reducir y mitigar ese nivel de resistencia a asumir el costo económico de la licencia. Sí, igualmente también cuando hablamos las licencias que hay actualmente para las personas gestantes, que estamos hablando de 90 días, tampoco son muchas porque parte de esos 90 días hay que tomárselos previamente al nacimiento de el niño o niña. Y ya en ese caso termina quedando muy poquito tiempo, a veces 1 mes y medio, a veces 2 meses, depende de qué es lo que uno pueda coordinar con el empleador. Y es muy poco tiempo. Y otro tema aparte tiene que ver con que las licencias también, según la cantidad de días, ayudan a lo que tiene que ver con amamantar y todo lo que está relacionado con la lactancia, porque hemos hablado aquí en muchas oportunidades que en la mayoría de los trabajos no hay lactarios y por lo tanto también se hace, ni hablar el tema de las guarderías, y por lo tanto se hace también más difícil que las personas gestantes puedan continuar con la lactancia en caso de que lo deseen, y las licencias en ese sentido también ayudan a que eso se haga posible. Así que en torno al tema de las licencias hay muchas cuestiones. Vos marcabas antes, Amanda, también que la persona no gestante pueda estar en el momento no solamente del nacimiento, sino que en todo lo que son los primeros días y en lo que es parte de la crianza, por lo menos esos primeros días, justamente que pueda, no solamente en términos de la distribución de las tareas de cuidado, sino también en la posibilidad de poder disfrutar de un momento como ese. Bueno, ni hablar en el caso de lo que tiene que ver con la adopción. No sé si tenemos otra placa más. Sí, acá en caso de adopción se considera una licencia de 90 días. Se crea una licencia de 2 a 6 días para cuidar o acompañar al cónyuge o conviviente que realiza técnicas de reproducción médicamente asistida, y se extiende de 3 a 10 días en el caso que tuviesen hijos menores de edad a cargo. Este es otro de los temas que se incorporan, que tiene que ver con las técnicas de reproducción asistida, que, también conlleva muchísimo tiempo y por lo tanto es necesario que haya licencias en ese sentido. La creación y ampliación también de otras licencias se plantea, por ejemplo, ampliar la licencia por fallecimiento del cónyuge o conviviente. Esta figura se agrega y por hijos pasa de 3 a 5 días. Sí, está bueno eso. También en el debate se planteó mucho, y las veces que se hicieron aquí los foros de justamente este proyecto de ley, que además en el Congreso circuló por distintos lugares del país, las mujeres trabajadoras plantean siempre que no tienen tiempo para, que se tienen que tomar días de vacaciones para cuando sus hijas están enfermos, ¿no? Un debate muy importante también. No podés, el tiempo que están en la mayoría de los convenios son 5 días. Si tenés más de un pibe, es muy complicado. Es muy complicado. Se amplía la licencia por fallecimiento de hermanas de 1 a 3 días. Se amplía también la licencia especial para cuidado por enfermedad de personas a cargo, conviviente o cónyuge, que actualmente es de 2 días a un máximo de 20 días por año. Crea la licencia por violencia de género hasta un máximo de 20 días por año. Este es otro de los temas que también de mucha relevancia y que estábamos charlando un poco antes. La verdad es que, bueno, esto que vemos acá, que dice que actualmente es de 2 días en el caso de enfermedad de una persona a cargo, es terrible. Está como muy escindido de lo que suele
suceder en la realidad. Lo que pasa es que también hay que entender que estas leyes son leyes muy antiguas. La ley de contrato de trabajo es una ley bastante antigua y que estaba pensada para un universo diferente, ¿no? Para el universo de la masculinidad. Entonces, decían, bueno, 2 días, total la mina, la mujer es la que se ocupa de la enfermedad. En todo caso, si hay que internar al pibe o al familiar, le damos un par de días para que pueda llevarla en el auto y dejarla ahí a la mujer con sus hijos internados o con la nona. Bueno, una dimensión muy machista que hace décadas se intenta modificar y no ha tenido posibilidad en la ley nacional. Insisto, sí hay muchos convenios colectivos de trabajo que la negociación de la paritaria han logrado justamente incorporarle estas modificaciones específicas a los convenios y eso también es un impulso fundamental para que se debata esta ley ahora aquí en el Congreso. No es nada nuevo, insistimos, pero sí es importante que cada vez que haya oportunidad se dé la posibilidad de debatirlo. La diputada Mónica Macha explicó los alcances de este proyecto. Ella es justamente la presidenta de la Comisión de Mujer y Diversidad, fue una de las presidentas que trabajó en torno a esta reunión de comisiones y habló en Punto Género en el contexto de los 200 programas de Punto Género y así se refería al proyecto de ley. El proyecto que envía el Poder Ejecutivo Nacional contempla dentro de sus artículos que el 8,5% del presupuesto de infraestructura va para dispositivos de cuidado. Entonces, digamos, me parece que esto que vos traes que es muy importante porque en definitiva, por eso yo hacía hincapié y un poco también Silvia lo dice, ¿no? O sea, ¿cuál es la eficacia que va a tener después este proyecto que estamos discutiendo? Que nos interesa que verdaderamente una vez que se reglamente y se sancione, para las personas genere una diferencia en sus vidas. Entonces, obviamente con los dispositivos de cuidado también y con la cantidad de dispositivos que necesitamos contar, con la calidad y con la lógica de esos dispositivos, ¿no? Que me parece que son fundamentales. Más cuando hablamos de personas con discapacidad o de personas con algún padecimiento mental. Digo, hay probadísimos dispositivos que sabemos que funcionan y demás, hay que financiarlos. Y entonces eso también, pensándolo en una distribución territorial, en cómo eso va a ser financiado desde el Poder Ejecutivo Nacional, pero también las provincias, o sea, implica una discusión, yo creo, muy, muy concreta en una cuestión muy central de nuestra organización social, ¿no? De actividades que, como vos decías, las venimos haciendo las mujeres especialmente, de manera gratuita, cargándonos. O sea, con una situación compleja, porque es cargando lo que significa eso en términos de trabajo y no pudiendo a veces disfrutarlo en relación a lo que significa en términos de derechos, de cuidar a otra persona, ¿no? Si decidís tener una familia, también es un derecho poder cuidar. Justamente estamos debatiendo acá con los colegas sobre este proyecto de ley porque hace tantos años que se espera que llegue al recinto. De hecho, ha llegado en el Senado alguna vez a tener media sanción, pero nunca ha podido concretarse finalmente su aprobación en el recinto. ¿Les parece que también ahora los poncharon para que hablen? Sí, y miramos la cámara, sí. Y no lo que estábamos conversando. Bueno, que es complejo, ¿no? Es que ahí está el tema, porque la pregunta es cómo en este momento y en esta coyuntura canalizar este debate. Una Exacto. posibilidad es a través de una ley e introducir cambios sobre la legislación vigente. La otra es un decreto, que es uno de los temas que se ha discutido en otros momentos y que ha formado parte de la discusión de la mesa chica, cuando dicen, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, los números no nos dan. Y bueno, y esto se complica. Y en el medio, insisto, el planteo de las cámaras empresarias que ya tienen una hoja de ruta por lo que han discutido en las mesas paritarias de los convenios colectivos en donde ha surgido este tema. Sí, sin duda. Ahí hay un tema. Entonces, bueno, surge la pregunta de decir, bueno, y si hubiera la posibilidad de avanzar en una parte de este capítulo con un decreto, bueno, ahí se bifurca la biblioteca. Hacerlo a través de un decreto y después una ley. Que llegue a través acá. de una ley. Pero Como como ha pasado, si no me equivoco, con la asignación universal por hijo. Es verdad, y el plan Progresar también, por Exactamente, ejemplo. Pasaron varios años después, pero se pudo congresar. Muy bien. Vamos a escuchar un segundito nada más lo que decía también la diputada Camila Crescimbeni en Primera Edición sobre este proyecto de ley que ya comenzó a debatirse. Hay muchos temas, sobre todo los que tienen que ver con la salud pública. Muchos temas vinculados con la igualdad de género, muchos temas vinculados con, algunos temas vinculados con el acompañamiento social, algunos temas vinculados con la tecnología, tienen bastante estratégico y de poca grieta, digamos. Hay que avanzar bastante más en otros temas centrales que son lo laboral y esto que decíamos recién, ¿no? El mundo laboral en general, no solo de nosotros las mujeres, sino el mundo laboral.
y el tema también central de la macroeconomía. Pero volviendo a este tema, creo que ambos proyectos que tuvieron dictamen de parte de todos nosotros, digamos, positivo, acompañantes terapéuticos también, para quienes quizás no conocen también de qué se trata esto, tiene que ver con jerarquizar una profesión, hablando de cuidados, que es sumamente importante, cada vez más importante, esto de que antes era el médico y el paciente o la paciente, y ahora es los equipos de trabajo interdisciplinarios que acompañan a las personas en situaciones de vida, de salud, digamos. A mí me pasó en mi caso, y también aprovecho para incentivar a nuestros compañeros del Senado que saquen y aprueben la ley Johanna, perdón. Sí. Yolanda es la que ya se aprobó de mi autoría, pero Johanna, que es en los casos de muerte perinatal, ese proyecto no tiene nada, digamos, no hay discusión, con lo cual espero que lo saquen pronto, porque mientras tanto siguen muriendo niñas, niños, bebitos, y las madres siguen sin tener el acompañamiento, y las familias imprescindible en un momento imposible, traumático, con lo cual ahí también espero que ese proyecto se pueda llevar al recinto, en este caso al Senado. Pero bueno, como ven, hay muchos temas de salud que tienen que ver con, no solo con derechos, sino con transformar también la formación y actualizarla, en muchos casos del sector médico, para hacerla más cercana, como la sociedad ya es. Digo, en este caso, la ley Johanna, que tiene que ver con un acompañamiento emocional positivo, de saber que la madre va a querer seguramente entrar en contacto con el cuerpo sin vida del bebé, y que los equipos médicos no lo quieran correr al bebé si nace sin vida y esconderlo, como muchas veces pasa, ni por maldad, por desconocimiento o por falta de formación en psicología perinatal o en psicología del acompañamiento de los pacientes en situaciones traumáticas. Pero esto es la noche y el día en el acompañamiento a una mamá que pasa en algo como me pasó a mí. Bueno, también el listado, ¿no?, de los proyectos que todavía quedan por ser aprobados del ámbito de la salud. Ahí escuchábamos a la diputada Crescin Beni justamente sobre la asistencia a la muerte perinatal, un proyecto de ley donde ella participó activamente, y también se aprobó aquí en la Cámara de Diputados por unanimidad ya el año pasado. Así que queda todavía pendiente varios proyectos de aprobación en el Congreso. Veremos si se pueden juntar y reunirse en una comisión y en una sesión prontamente los diputados de la Nación. Por ahora nosotros nos vamos a la pausa, volvemos en un instante nada más. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de la Villa de la Ciudad, del conurbano y de todo el país. Hay 2,5 millones de personas en la provincia de Buenos Aires viviendo en asentamientos o villas y 1.800.000 viviendo en countries. Esa es una sociedad partida, ya hay 2 guetos. Un gueto, el gueto de las villas, el otro gueto, el gueto de los countries. Gente viviendo con más parecidos que ellos, sociedades que no se integran. Tenemos varios proyectos en varios ejes, en eje salud, en eje educativo, que es un poco más en términos de acompañar y hacer un seguimiento también a todos los que por ahí venimos, que no tenemos acceso a un hospital público, hay un montón de cuestiones de discriminación, de que no se les atiende. Mundo Villa, martes, 23 horas. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días, exactamente las 10 de la mañana.
Lo que ocurre es que desde la Corte Suprema para abajo, si vos tenés un fallo de cualquier juez, de cualquier cámara, de cualquier cosa, ellos lo que les interesa lo piden y como un rayo lo parten. Entonces no importa si vos tenés fallos a favor en instancias inferiores. Ellos te la van a dar por la cabeza. Obviamente que se necesita acordar y consensuar, como siempre ha ocurrido, no es tampoco ahora el temario que se va a tratar. Depende de lo que se va a tratar para que haya más rápido consenso, para que se fije el día de la sesión, porque evidentemente no es la intención de nadie, creo que del oficialismo tampoco, ir a un choque en el recinto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Buenos días, ¿cómo les va? Vamos a meternos en nuestra sección, la que tiene DTV Noticias particularmente, que es Mis Proyectos, porque estuvo hablando la diputada Graciela Camaño. El proyecto que me gustaría que tenga la media sanción que le falta es la zona de reserva marítima bentónica Agujero Azul. Y cerca de las 3 de la tarde, cuando Héctor Daniel Marchi estaba sentándose en la comisión para comenzar su testimonio, apareció la información desde distintos portales periodísticos de que la Corte Suprema de Justicia daba por suspendidas las elecciones en San Juan y Tucumán. DTV Noticias, de lunes a viernes. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Segunda hora de la tercera edición de DTV. Estamos aquí compartiendo con ustedes toda la información parlamentaria. Y bueno, venía contando que iba a haber mañana 2 comisiones, pero no, va a haber una sola. La próxima es la semana que viene. Yo me adelanté en el fragor. Yo también. En el fragor de la actividad, pero mañana va a ser el momento para la Comisión de Mujeres y Diversidad. Y va a haber también en las inmediaciones de la Cámara de Diputados una serie de actividades. Quiero leerles también quiénes son las participantes de la sesión de mañana de la Comisión de Diversidad y Mujeres, porque van a estar participando varias referentes travestis y trans que están ocupando cargos en las gobernaciones de varias provincias o en los ministerios o secretarías de género de varias provincias. Y me parece que en este contexto, cuando se va a hablar de la reparación histórica a las sobrevivientes de la violencia institucional, de la prostitución y que no tienen todavía la edad para jubilarse o no tienen obviamente los aportes porque nunca han trabajado de manera registrada, puedan acceder a una pensión de por vida para que puedan sobrevivir en estos contextos tan complejos y el Estado dé una respuesta reparatoria. Va a estar presente Alba Rueda, que ella es la representante especial de la Argentina sobre orientación sexual e identidad de género del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Cancillería. Alba Rueda va a estar presente, también la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Agustina Ponce. También va a estar presente la subsecretaria de Diversidad de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que es Victoria Travierse, y también la directora de Políticas de Diversidad de la Provincia de Buenos Aires dentro del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la provincia, Daniela Castro. La directora también de Diversidad de El Chaco, Úrsula Salvareza, y también va a estar la directora general de Proyectos de Niñez, Adolescencia, Juventud y Género de la ANSES, Paula Ferro, y de el INADI también la presidenta actual del INADI, la interventora, que es Greta Pena. Lo importante es que todas las personas que he nombrado anteriormente, la gran mayoría son activistas travestis y trans que vienen trabajando desde los activismos hoy ya en las secretarías directamente, ¿no? Un paso institucional muy importante también para la Argentina, porque se están conmemorando ya 2 años de la aprobación de la ley de cupo laboral travesti trans que impacta en el empleo, ¿no? En el empleo público sobre todo. Sí, porque uno de los temas también no se trata solamente de ocupar cargos o tener un trabajo, sí, sino justamente de ocupar cargos en lugares de toma de decisión, cargos que implica tal vez que, bueno, se puedan decidir políticas sobre determinados temas más allá de tener un trabajo. Porque, exactamente, no solamente la formalidad de tener un empleo y un salario y una jubilación y todos los derechos laborales, porque eso implica la ley, la incorporación. En esta Cámara tenemos un gran trabajo de incorporación de trabajadores travestis y trans, pero estas las quería nombrar a cada una de ellas porque son subsecretarias, tienen un rango importante dentro de los organigramas de las provincias y también obviamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que es la Cancillería, en una posición interesante también para dar cuenta que hay un reconocimiento, no solamente a su activismo, sino al aporte que puede hacer la comunidad travesti trans. Y una acumulación política. Sí. Las escuchaba con mucha atención. Ya estás listo para tu... Para las placas que vienen, pero también una acumulación política. Me parece que ahí en el debate de mañana va a haber una posibilidad directa de poder explorar un poco cómo ha avanzado esa acumulación política como un proceso de cambio y transformación, todo lo que falta y qué implican esas experiencias. Hay que recordar que en el 2014 la diputada mandato cumplido Diana Conti fue la iniciadora de recuperar estas propuestas de la comunidad travesti trans una vez que se había aprobado ya la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario. Se estaba todavía trabajando en la ley de cupo laboral travesti trans, que no se había ni siquiera debatido en la provincia de Buenos Aires, el primer territorio donde se aprobó, pero ya en el 2014 se hablaba de esta reparación histórica
bajo el nombre de Reconocer es Reparar. Hoy tiene otra consigna, pero sí tiene que ver con las históricas, con todas aquellas sobrevivientes que no pueden aplicar a ningún empleo porque ellas están más grandes, porque no las toman principalmente y porque ya llevan muchos años de violencia institucional encima y requieren otro tipo de asistencia. Amanda, si no me equivoco, corregime, lo que tiene que ver con el cupo laboral travesti trans, primero salió por decreto y después se discutió aquí en el Congreso. Sí, hubo una resolución. Una resolución, es verdad, sí. Eso tiene que ver con eso. Recuerdo que Rueda estaba en ese momento en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Es verdad, tuvo un trabajo muy interesante que se dio ahí y pasó luego a la aprobación aquí en la Cámara, que se está cumpliendo por eso 2 años. Ahora hay que atender, digamos, a las jubiladas, ¿no? Porque no tuvieron la posibilidad de aportar, porque la exclusión ha marcado su vida y la expectativa es muy corta, ¿no? Respecto a todas las personas que no somos trans. Así que importante lo de mañana, sí, a las 11 de la mañana lo van a ver aquí en Diputados TV. Claudio, nos vas a contar de una iniciativa que busca modificar el Código Civil para temas importantes que tienen que ver con nuestros mares y nuestras costas. Exactamente, con un tema que hemos venido contando en distintas oportunidades, distintos proyectos que han ingresado especialmente en estos últimos meses, en estas últimas semanas. En este caso uno dice, bueno, este proyecto ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver directamente con algo poco explorado, pero que forma parte de un debate político siempre presente y que es el acceso público a los ríos. Un tema que toma otra dimensión totalmente distinta a partir de lo que tiene que ver con el acceso al lago escondido, al lago patagónico, que actualmente es propiedad, en realidad es un lago público, pero que está en lago escondido, una zona que es propiedad del empresario británico Joe Lewis, y que en ese contexto, una vez por año, el acceso a este lago escondido es materia de discusión. Sí, que hay una caravana que se hace, una caminata que se convoca justamente para toda esa visibilización, pero no solamente el lago escondido, que es el más paradigmático, incluso aquí en las inmediaciones de los ríos que están en la ciudad de Buenos Aires, el norte argentino y del norte de la provincia de Buenos Aires, hay poco acceso a la costa, está todo muy privatizado. San Nicolás está todo privatizado. Exactamente. Varadero, San Pedro está todo privatizado. Mucha ribera indebidamente ocupada por quienes son vecinos de esa ribera y terminan apropiándose. Bueno, eso tiene un antecedente que precisamente un proyecto busca reformarlo. No es el primer proyecto que circula al respecto. Esto es una renovación de una iniciativa ya presentada. En este caso, lleva la firma de los diputados del Frente de Todos de Neuquén, Tania Bertoldi y Guillermo Carnaghi. Y lo que plantea directamente es una modificación del artículo 1974 del anexo 1 del nuevo Código Civil que lleva la ley 26.994. Vamos a explorar un poco esta definición, porque es una definición que forma parte desde el comienzo del Código Civil argentino, de las reformas que implicó. Bueno, ¿qué es lo que plantea este proyecto? Plantea que el artículo 1974, que es el que establece el ancho del camino de acceso, lo plantea del siguiente modo. Artículo 1974, camino de sirga. El dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas aptos para el transporte por agua debe dejar libre una calle o camino público de 35 metros de ancho en toda la extensión del curso y sin ninguna indemnización. Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los obstáculos que menoscaben aquella actividad. ¿Sí? Acá nos encontramos con el planteo que hacen Carnaghi y Bertoldi para cambiar este artículo del Código Civil. ¿Qué quieren? Ampliarlo. Exactamente. Porque es muy poquito. Eso fue también lo que se negoció en el 2014 con la modificación del Código. Totalmente. Antes era mayor. Esa fue una discusión. Exactamente. Recuerdo que en la zona de donde vos vivís, por La Boca, hubo mucha discusión sobre el camino de sirga, ahí en la construcción de las nuevas viviendas que se estuvieron haciendo, que era muy reducido. Y con Costa Salguero. Con Costa Salguero. Con Costa Salguero. Pero aparte hay un tema clásico. Camino de sirga, ¿por qué se llama camino de sirga? Porque sirga es la soga. Es decir, que el camino para agarrar la soga de las embarcaciones era precisamente al lado del río, al lado del lago.
Por eso, para poder garantizar ese acceso público, es que se define que el borde sea ese camino de sirga de acceso público, ¿sí? O sea, lo que está, la medida de que no son 35 metros, entonces exactamente. es mucho más. Ahí vamos a ver en la siguiente placa, ya vamos avanzando en algunos de los detalles para poder entender la diferencia. Esta propuesta lo que hace es reproducir el proyecto de la senadora a mandato cumplido, Magdalena Odarda, que fue presentado 2 veces, o sea que nos encontramos un poco con que este debate forma parte de distintos senadores, diputados y diputadas ya hace por lo menos una década. Sí. ¿Por qué? Está este antecedente. El Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado en el 2014, dispuso la reducción de 35 a 15 metros el espacio establecido a favor del denominado camino de sirga. Es decir, que actualmente solamente tiene un ancho de 15 metros. Eso es lo que se redujo. Quieren restablecer lo anterior. Exactamente. Que es parte también de un debate que se dio en aquel momento cuando se hizo la reforma completa del Código Civil y se le anexó la comercial, donde se habían marcado justamente estas situaciones que lo que permitían era el avance de la especulación inmobiliaria en la ribera de los ríos, ¿no? Una zona muy rica, pero que no pueden impedir el paso del pueblo en general, digamos. Sí, bueno, ahí es donde eso empieza es lo que dice el código. Ahí es que ahí hay una zona gris que no solamente pasa por el ancho del camino de sirga, sino también por cuál es el acceso que permite también el artículo. Veamos en la próxima placa cómo está redactado el artículo 1974 del Código Civil ya desde el año 2014. Bueno, el artículo plantea otra definición. Dice que, atención con esto, el dueño debe dejar libre una franja de terreno de 15 metros de ancho en toda la extensión del curso en la que no puede haber ningún acto que menoscabe aquella actividad. Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo. Este es el marco que permite lo que ha sucedido, por ejemplo, en la última movilización para reclamar el acceso público al lago escondido, que terminó con esta zona gris aprovechada especialmente por quienes trabajan para Lewis y que fueron en forma violenta a golpear y a desalojar a los manifestantes que estaban reclamando su derecho a poder transitar libremente por el camino de sirga, espacio público protegido por el artículo 1974 del Código Civil, pero con la particularidad que permite este tipo de cuestiones, que quien es colindante a ese camino de sirga puede accionar para liberarlo directamente, porque el artículo 1974 del Código Civil deja abierta esa posibilidad, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que plantean los autores que buscan reformarlo? Bertoldi y Carnaghi. Bueno, consideran que fue un enorme retroceso y una violación al principio ambiental de progresividad y de no regresividad. Un tema que, se ha reiterado desde la época, como bien vos decís, Amanda, de los debates del nuevo Código Civil. Sí, ahí lo que hubo fue justamente una crítica muy fuerte de todos los sectores en ese proceso de discusión, porque si bien avanzó en muchas dimensiones, recordemos la facilidad de los divorcios, también en otros procesos que tienen que ver con las propiedades, bueno, estos retrocesos son muy importantes, ¿no? Pero las negociaciones en ese contexto hicieron que quedara un poco soslayado, porque permite ese espacio de 15 metros que, en definitiva, lo que hace es ir en contra de la posibilidad cierta de que toda la ciudadanía circule por los ríos. Exacto. Y acá están muy privatizados los ríos en Argentina. Totalmente. Y no solamente por el acceso al agua, sino por el paisaje, incluso por el propio derecho de la libre circulación. Y ahí hay un elemento que Bertoldi y Carnaghi recuperan de la definición previa ya del primer Código Civil, porque ellos recuerdan que ahí está el antecedente del Código de Dalmacio Vélez Arfiel, recordemos que fue el redactor del Código Civil que lo envió a libro cerrado y fue aprobado a libro cerrado por las 2 cámaras del Congreso de la Nación en 1871, ¿sí? O sea que la reforma de 2014 lo que hizo fue ordenar una serie de reformas que se fueron haciendo por ley durante un siglo y que las compendió, las mejoró y finalmente llegó a un acuerdo para hacer esta reforma gigante del Código Civil, una modernización del Código Civil. Lo que hacen en este
caso los autores de este proyecto, que ingresó hace poco a la Cámara Baja, es precisamente recuperar este argumento jurídico y que tiene que ver con que en el caso específico del Código de Vélez Sarsfield, ¿sí? Que como decíamos rigió hasta 2013, estableció que los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua están obligados a dejar una calle o camino público de 35 metros hasta la orilla del río o del canal sin ninguna indemnización, ¿sí? Es decir, de que estamos hablando de un momento en donde estaba esta definición específica de rutas, calles, caminos y también del camino de sirga reconocido con un ancho de 35 metros en donde quienes son colindantes a un río, o sea que tiene una ribera o que están al lado de un lago, no pueden reclamarle al Estado ninguna indemnización. Tienen la obligación sí o sí de ceder y respetar esos 35 metros hasta llegar a la costa, ¿sí? Eso duró entre 1871 y el año 2013, 2014. Bueno, eso cambió a 15 metros, 20 metros menos del camino de sirga. Un montón. Exactamente. Pasamos a la siguiente placa para seguir profundizando un poco esta definición, porque ahora nos permite entender la profundidad del cambio que opera desde este último cambio al Código Civil y Comercial, al nuevo Código Civil y Comercial. Lo que decía el viejo Código Civil es que los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno de manera alguna. Es decir, que les impide, les veda poder intervenir en ese aspecto y sobre ese terreno porque es de acceso público. Exactamente, para que tampoco vayan dejando tranqueras que impiden la circulación, por ejemplo, ¿no? O que con la excusa de arreglar algo que está ahí, que es feo a la vista, terminan generando limitaciones también para el acceso público a algunos territorios. Totalmente. Vamos a la siguiente placa para poder comprender un poco más cuál es el debate que hay en torno a este concepto. Lo que consideran los autores también es que el nuevo Código Civil desconoció de este modo el carácter público del camino ribereño, que ya regulaba el texto sancionado en 1871, como decíamos, reduciendo de 35 a 15 metros el mismo camino de sirga y limitando la facultad ciudadana para utilizar esta franja cuando se trate de tierras privadas, ¿no? Esto es un tema, no es un tema menor, porque una cosa es este comportamiento en zonas rurales de poco acceso, claro, en donde muchas veces esta limitación del camino de sirga pasa... es vital. Es vital. El acceso al agua. Cuando lo cortan pasa con total impunidad y en algunos lugares como la Patagonia, como en la zona de Cuyo, como en la zona andina, bueno, esas violaciones pasan sin pena ni gloria hasta que sucede un conflicto. ¿Dónde queda mucho más en evidencia? En las zonas urbanas. Las discusiones, es la misma discusión que ha surgido, por ejemplo, en torno a la ocupación de la ribera por parte de Costa Salguero. Claro. Es uno de los ejemplos más claros respecto a este tema. La discusión del camino de sirga en la ciudad de Buenos Aires es directamente proporcional a la historia de la autonomía porteña, porque en el medio no solamente está la discusión de la concepción del viejo Código Civil y el actual Código Civil, también está la lectura del negocio inmobiliario, claro, que en ese contexto, forma parte de un proceso, algunos consideran de privatización de la ribera, otros consideran de un Estado que no solamente en la ciudad de Buenos Aires, que sino también en otras jurisdicciones y en otras provincias, permite un acceso indebido al aprovechamiento de la ribera, especialmente por parte de proyectos inmobiliarios, que es lo que hacen además en ese plano, como sucede en el caso de Rosario. Bueno, además hay un aprovechamiento visual de la ribera por parte de la construcción de torres. Bueno, en el caso de lo que sucede en el norte de la ciudad autónoma de Buenos Aires, nos encontramos con proyectos específicos, como en el caso de Costa Salguero o la ribera que está frente al Aeroparque, que ha sido materia también de esta misma discusión y de esta puja política. Sí, sí, también, y ahí hay una discusión que se va dando porque quienes impulsan este proyecto son algunos de los diputados que responden a el bloque oficialista, ¿no? Que fue en su momento, con otra composición, quien impulsó la modificación del Código Civil y Comercial. Y cuando vos decías que retomaba Magdalena Odarda, bueno, Magdalena Odarda fue opositora al Frente de Todos durante toda esta discusión
que era el Frente para la Victoria, pero después fue parte también del gobierno en el INAI, ¿no? En el Instituto Nacional de Indígena, de Asuntos Indígenas. Entonces ahí hay como una relectura, podríamos decir, de cuestiones que se dieron en un momento que fueron advertidas, pero no había fuerza política para imponer la sostenibilidad de los 35 metros. Ni visibilidad tampoco, porque hay que asumir que una parte de la discusión en torno al acceso del camino de Sirga del Lago Escondido ha tomado otro calibre después de las movilizaciones anuales que han logrado llegar para poder dejar en evidencia esta situación. De otro modo, no habría cabal dimensión de lo que puede hacer un colindante a un lago o un río, lo que está dispuesto a hacer en el caso de que alguien se ampare en lo que establece el Código Civil. Aún así, precisamente con esta definición tan ambigua del artículo 1974, les permite actuar sobre el camino de Sirga como si fuera propio. Exacto. Otra de las críticas con respecto al Código Civil, así como está vigente, los autores sostienen además que esta articulación, como está planteada, favorece a los propietarios ribereños que pretendan limitar el libre acceso a las costas, transformando así en privado lo que siempre fue de uso público. Por eso lo definen como un verdadero enriquecimiento sin causa de todos los propietarios ribereños existentes en el país, generándoles gratuitamente derechos absolutos sobre 20 de los 35 metros sobre los que el viejo Código Civil les imponía a los propietarios. Estamos hablando de una diferencia que, insisto, en algunos casos no es visibilizada hasta que surge algún conflicto, pero que encierra un debate profundo que data ya desde el primer Código Civil que presentó Vélez Arfiel en 1871 a este Congreso. Claro, que se fueron modificando a lo largo de la historia y que en el 2013 se concretó entonces finalmente esta modificación. Recuerdo en ese momento cómo había sido el debate y las fragilidades que también se daban al tocar o al modificar de manera completa el código, ¿no? Esta fue una de las cosas que quedó debilitada, en definitiva, en el contexto de aquel debate. Pero también me parece interesante que sean de la misma fuerza política los que busquen, en definitiva, modificarlo, sobre todo de una zona como es el Neuquén, donde esta privatización de los ríos está muy a la orden del día, ¿no? Exacto. Bueno, es un tema que forma parte de la preocupación de muchos diputados y diputadas patagónicos. Claro. Especialmente por lo que viene sucediendo con mucha repetición en la Patagonia Argentina. De hecho, los dos autores del proyecto sostienen que el acceso a las costas de los espacios de agua público se viene convirtiendo en una situación conflictiva a lo largo de todo el país durante los últimos tiempos. Y agregan que lo más inquietante es que distintos inversores, nacionales y extranjeros, han venido interesándose en adquirir tierras que incluyan una supuesta exclusividad por sobre las costas de mares, ríos, lagos y arroyos. Es decir, de que esta labilidad que tiene el nuevo artículo 1974 del Código Civil también permite otra plataforma de negocios y de especulación ante la posibilidad de la compra de determinados terrenos que están cerca de ríos. Y ni te digo cómo se valorizan esos terrenos en la hidrovía, ¿no? En el río Paraná o en los accesos al río Paraná, con toda la discusión sobre la narcocriminalidad. Ahí los puertos privados, nadie puede pasar, no hay camino de Sirga. Bueno, es que hay un tema tiene que ver con algo que también se escuchó varias veces, que es si realmente hay un inventario de la extensión y del control de todos los caminos de Sirga habilitados por el Código Civil y Comercial, tanto en su versión de 1871 como en su versión de 2014. Hablábamos de Odarda. Sí. Bueno, recordemos, primero, Odarda fue la impulsora de la acción de amparo con la que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro obligó al Estado rionegrino a garantizar el libre acceso al lago Escondido a través del camino preexistente de Tacuifí. El camino de Tacuifí es precisamente la zona de disputa con respecto a esta reducción de los 35 metros de ancho a los 15 metros de ancho, con un gobierno que muchas veces considera de que es un tema terciario. No es un tema importante, no reviste ninguna importancia. De hecho, en los últimos casos, en las últimas movilizaciones en torno al lago Escondido, bueno, la propia gobernadora ya caminando a la finalización de su mandato como mandataria, Arabela Carreras, ex ministra de Turismo de Alberto Bretilnec, gobernador electo, le bajó el precio a esa controversia, consideró que no era importante y de hecho, acá hay un tema también, porque este tema no
no forma parte de la agenda del oficialismo rionegrino, ¿sí? De Juntos Somos Río Negro. Insisto, una fuerza política que es un aliado relevante para el oficialismo, no solamente en la Cámara Baja, sino también en el Senado de la Nación, en donde, bueno, el gobernador electo Alberto Beretilnec ha sido uno de los grandes dadores de quórum para el oficialismo en esta etapa en la Cámara Alta. Bueno, hay otro tema que, por fuera de toda esta controversia jurídica en torno al camino de Tacuifí, también el último proyecto fue presentado otro anterior, que también es de agosto de 2014 y fue aprobado por el Senado de forma unánime, es decir, de que nos estamos encontrando con un intento de 2 diputados del Frente de Todos luego de que la media sanción en la Cámara Alta hubiera quedado sin estado parlamentario. Y esto que comentás que justamente fue uno de los últimos proyectos, bueno, pero fue en el debate también en el 2014 que se aprobó esta modificación en definitiva. Y no solamente, hay 2 más. A ver. En este caso específico, hubo proyectos similares presentados por la diputada María María Emilia Soria y el diputado Marcos Clery, que también tuvieron estado parlamentario en la Cámara de Diputados. ¿Sí? El segundo proyecto de Darda tuvo media sanción en 2017, después del 2014, y tampoco pudo avanzar. Uy, bueno, es un tema entonces que es fundamental para tenerlo en cuenta porque también tiene que ver con la soberanía. Hablamos mucho de la soberanía cuando referimos a los recursos naturales, pero justamente los ríos son, y el acceso público a los ríos, son parte también de defender la soberanía, en esto que bien planteaba Claudio respecto a la extranjerización de las propiedades de las tierras, que no es un fenómeno solamente argentino, pero en la extensión tan grande de territorio que tenemos nosotros y los pocos controles muchas veces que se da, bueno, pasa mucho de vulnerar el acceso público a la vera de los ríos y también a los mares, ¿no? Porque es parte de esto que vos decías, del negocio de los inversores extranjeros que quieren venir a tener su lago propio en este inmenso territorio que tenemos y que es muy difícil de controlar. Y la poca conciencia que hay de la accesibilidad pública a los ríos, lagos y arroyos de nuestro país, digamos. Y la poca visibilidad que hay cuando un privado no tiene presente el camino de Sirga. Estamos hablando de un estatuto jurídico antiquísimo. Y bueno, pero es que siempre está en disputa porque todos los que tienen ese tipo de acceso quieren tener su salida al río directo y que nadie los moleste, que poner una valla al costado de cada lado y tener su propio territorio liberado y que lo vengan a buscar en todo caso por el río. Pero ahí tuve una perspectiva muy, por eso, un poco concentrada en la discusión de la soberanía en discursos que son muy afines al tratamiento de la soberanía, ¿no? A ponerlo sobre la mesa. No es solo Malvinas la soberanía, también la soberanía en los ríos es fundamental. Totalmente. Y eso está, bueno, en veremos del 2014 cuando se modificó mal, para mí entender este artículo en ese fragor tan intenso que fue el debate del Código Civil y Comercial, que se aprobó ahí al final casi del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Así que luego un larguísimo trabajo. Fue, sí, un trabajo muy importante, porque también recordemos, el Código Civil de Vélez Sarsfield tenía, que fue aprobado el libro cerrado, tenía una perspectiva muy antigua y poca, y muy baja perspectiva, obviamente, de derechos humanos y del derecho de las mujeres al acceso a las propiedades, ¿no? Es el que regula, en definitiva, las propiedades y regula también los contratos entre las personas. Entonces hay ahí mucho que dejaba, segregaba a las mujeres principalmente porque estaba escrito en otro contexto. Ahora bien, modificarlo y llevarse puesto también el camino de Sirga, por ejemplo, es esto que vos decís, no tener en cuenta el valor que tiene. Totalmente, totalmente. Y otro tema también que tiene que ver con la decisión política de los estados de remarcar la accesibilidad al camino de Sirga, ¿no? Buscar alguna forma de que quede claro que la ribera es pública, que los costados de los lagos son públicos y que es un elemento que está consagrado por el Código Civil de la Nación por más de que haya perdido 20 metros de ancho en la última reforma. Este elemento, que muchas veces pasa en un segundo plano en la conversación pública y en el debate político y también legislativo, bueno, deja el camino abierto para que haya un aprovechamiento del sector inmobiliario y muchas veces también de, como dice el artículo 1974, de los colindantes, ¿no? De los propietarios de territorios que están al lado de un río y un arroyo y que directamente hacen como si fuera directamente de ellos, cosa que
había quedado muy patente en el caso del agua escondido en la provincia de Río Negro, pero que no tenemos conciencia en cuántos espejos de agua más puede estar sucediendo lo mismo. Exactamente. Bueno, ojalá avancen este tipo de proyectos. Me parece difícil que avancen este tipo de proyectos, aunque por lo que vos planteabas, tuvo la posibilidad de ser aprobado en el Senado también en algún momento, no hace tanto tiempo. Hay una vigilancia de algún sector de la política, sobre todo de las provincias que tienen una relación más directa con los ríos, ¿no? Y que se ven obviamente afectadas por esa situación. Esto es un poco el panorama de las actividades que están aquí planteándose, porque los diputados siguen presentando proyectos, por más que todavía no haya un día establecido para una sesión, algo que están trabajando fuertemente, pero es difícil en este contexto. Está tensionando mucho la cuerda. Sí, hay varias iniciativas que son de consenso y que se podrían tratar y se podría avanzar en una próxima sesión, pero la verdad es que estamos en plena campaña electoral y eso también dificulta en muchos casos la actividad parlamentaria, porque la realidad es que una cosa era hace un mes y ahora estamos ya a solo un mes de que se presenten las candidaturas, un poquito más, poquito menos, ya estamos muy cerca de que se presenten. Bueno, no, hace un mes. Un mes falta mañana, 24 de junio. Mañana Exacto. 30 días, 31 días, 30 días y medio. Para que ya se presenten las candidaturas y por lo tanto, bueno, no es tanto el tiempo, aunque parezca que sí, para poder cerrar justamente todos esos temas electorales y en el medio, bueno, seguir algunos de los debates que contábamos recién que se empezaron a tratar, como por ejemplo la ampliación de licencias, la creación de licencias. Esto se dio la semana pasada. La Comisión de Juicio Político también está trabajando. O sea, no es que no se esté avanzando con la discusión, pero más difícil es poder llevar algunos de los temas que hay en agenda a una sesión ya. Sí, también se pudo avanzar tímidamente, pero consiguió su dictamen en economías regionales de producción orgánica, que eso hablábamos ayer con algunos diputados de la oposición y lo consideraban o lo ponderaban como un proyecto posible para ser aprobado, porque es reducción impositiva, porque es un régimen de promoción en definitiva, y muchos sectores les interesa, pero hay otros proyectos que tienen iniciativa del Ejecutivo que no sabemos si se van a poder trabajar todavía, ¿no? Como el blanqueo de capitales, bueno, la exteriorización. Claro. Ese es uno de los proyectos que se esperaba que se empiece a tratar, ¿no? Y la urgencia con hidrógeno verde también. Que también estuvo circulando una idea de proyecto, ¿no? Exactamente, sí. Ante la urgencia de lo que empezó a circular, de la posibilidad de que directamente la empresa que estaba interesada en avanzar en esas inversiones para operar en el desarrollo de hidrógeno verde, bueno, compara con Brasil y sostienen, bueno, hasta que no haya un marco regulatorio, no concretamos con esa inversión. La pregunta es, en este escenario, ¿cómo va a ser el trámite legislativo? Aparte porque en la agenda inmediata tenemos una serie de hitos que están directamente vinculados con la agenda electoral. Bueno, 25 de mayo, Plaza de Mayo, pero algo que repercute directamente en el trabajo de diputados y diputadas. 10 de junio, Congreso del Frente Renovador. 12 de junio, Convención Nacional de la Unión Cívica Radical en Parque Norte. Bueno, nos encontramos con instancias orgánicas de distintas fuerzas políticas que van a contar con el protagonismo de un montón de legisladores. Así que sí, claro, es muy difícil sumar. No sé cómo van a hacer. Sumar los porotos, pero sí está concretándose también la presencia del jefe de gabinete. Si bien no requiere quórum, pueden ser menos los diputados porque es un informe, se está planteando que a mediados del mes de junio pudiera estar acá presente Agustín Rossi. Y la otra vez, por lo menos, la primera vez que vino, engancharon dos sesiones. Hicieron una un día y otra el otro día. Sí. Como son temas de consenso y puede que no sean maratónicas las sesiones porque está medio acordado, están todos de acuerdo ya, por ahí quien te dice pegan dos. Es posible. Podría ser una estrategia, ¿no? Y también decir que en junio hay 3 fines de semana de elecciones también, que es un momento complicadísimo y elecciones importantes. Hay paso en Santa Fe, hay elecciones en Mendoza también. Paso en Mendoza y tenemos elecciones de gobernador en Córdoba, 23 de junio. En junio también, entonces es un día antes de lo que es el cierre de... Claro, y son distritos muy importantes. Dentro de 30 días, a partir de hoy. Sí, exactamente. O sea que los candidatos que están del oficialismo y la oposición a full y no creo que haya mucha posibilidad de acordar nada en estos contextos. Exactamente, y algunos que tienen mucho peso. O sea, por ejemplo, en el caso
específico. Rodrigo de Loredo, candidato a intendente de Córdoba Capital, que no va a elecciones el 23 de junio, sino un mes después, a fines de julio. Bueno, están todos totalmente inmersos en el escenario electoral. Y en el caso del radicalismo cordobés, bueno, venimos de un fin de semana en donde estuvo buena parte de la conducción del bloque radical en Córdoba, entre ellos Mario Negri, presidente del bloque de la UCR, todos con una agenda muy concentrada en Córdoba. Después tenemos candidatos a gobernadores, hay mucho, ¿no? Candidatos a presidentes. Sí, candidatos a intendentes también de distintos distritos, así que es variopinta y también es compleja el organigrama para como poder constituir una sesión. Y todos con sus campañitas aparte, además, con lo que eso implica para quienes están con una campaña al hombro. Y las internas dentro de los propios bloques políticos sobre las candidaturas que van a disputar en las PASO en agosto, que se van definiendo a medida que van pasando los días, y eso también genera algunos resquemores entre los propios integrantes de los bloques, algo que también se dificulta para poder trabajar. Vamos a repasar lo que decía más temprano la diputada Carolina Moisés del Frente de Todos de la provincia de Jujuy sobre una próxima visita de Agustín Rossi, jefe de gabinete, aquí a la Cámara de Diputados. Estuve reunida con Cecilia Moró, con la presidenta de la Cámara la semana pasada, y tenemos la intención de hacer una agenda de consenso para la próxima semana. Sería muy importante, digamos, que el trabajo que se está haciendo en algunas comisiones, que algunos dictámenes que ya están listos puedan tratarse en el ámbito del recinto y que podamos tener una sesión que transcurra con normalidad. Y sí, después tenemos la visita del jefe de gabinete, creo que la semana del 13. Entonces, la verdad es que sería muy oportuno que podamos compartir una sesión la semana que viene. Yo creo que retomar, digamos, la conducta, me lo han escuchado decir más de una vez, o sea, poder retomar el trabajo ordinario de las comisiones y de que se pueda avanzar en los puntos que tenemos en común, ¿no? Yo estoy muy preocupada por esta metodología de extorsión que tiene la oposición con respecto al quórum, porque no me parece que sea una metodología, estamos festejando 40 años de democracia. Venimos construyendo con los ciudadanos y con los distintos poderes del Estado una calidad democrática aceptable. Entiendo que lamentablemente en la división de poderes del Estado hoy esto esté distorsionado, tanto por la utilización política de la justicia involucrándose en cuestiones de autonomías provinciales por parte de la Corte, en cuestiones que no tienen nada que ver, como en la extorsión de la oposición usando sus mayorías para que se bloquee la actividad del trabajo parlamentario del Congreso, o por lo menos de la Cámara de Diputados de la Nación, en términos de las sesiones, porque el trabajo parlamentario de hecho igual se hace, igual las comisiones están funcionando, igual hay una cantidad enorme de producción parlamentaria, de proyectos ingresados por los diputados de los distintos bloques, que bueno, lamentablemente hoy la oposición lleva desde el año pasado, digamos, con esta metodología de que si tratan determinados temas no tratamos ningún otro. Y la verdad que me parece como mínimo irresponsable y como una metodología bastante impropia por parte de gente que supuestamente dice que defiende a la democracia y que representa valores democráticos. Bueno, y aquí seguimos repasando la actualidad parlamentaria, las definiciones de los diputados y diputadas de la Nación, y tenemos la posibilidad de conversar aquí en nuestros estudios con la diputada del Partido Obrero en el Frente Izquierda, Romina Del Pla, por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Gracias por llegar, porque sabemos que estás con mucha actividad en pleno proceso de campaña, porque ustedes vienen trabajando fuertemente desde el Partido Obrero y nos comentabas que están planeando ahora para dentro de 3 semanas un plenario. Un plenario, porque viste que nosotros veníamos insistiendo en la necesidad de un congreso, el Frente Izquierda. Bueno, no aceptaron todos, pero sí aceptó el MST, que nos parece importante. Entonces vamos a convocar un plenario
conjunto, importante, abierto. Abierto también, estamos invitando a que vengan los otros dos partidos que integran el Frente de Izquierda, pero también abierto sobre todo a aquellas trabajadoras, trabajadores, jóvenes, adultos, mayores, que están desencantados con el gobierno actual, que están buscando una alternativa y que obviamente ven que la alternativa no son las variantes de derecha ni de ultraderecha. Y en ese sentido, que están muy desencantados con el fracaso de este gobierno del Frente de Todos, y en ese sentido va muy dirigido hacia esos sectores y a debatir cuáles son no solo las principales preocupaciones, porque eso está claro, sino cómo propagandizamos una salida a la crisis en términos de los trabajadores, que es justamente lo que no se ha hecho nunca, y que, digamos, eso se convierta en un planteamiento popular, ¿no? Entonces, esto es muy importante y, bueno, en la medida en que esto se desarrolle, si no hay novedades con el resto de nuestros socios, seguramente vamos a aprobar una fórmula que hemos acordado, de acuerdo con el MST, que es Gabriel Solano, Vilma Ripoll, para la precandidatura presidencial, y bueno, se terminará resolviendo en una interna. Pero nuestra intención es una insistencia de nuevo a los otros partidos, a que vengan a debatir, a que hagamos un verdadero plenario y congreso entre todos, que nos parece que es lo que va a colocar a la izquierda como una referencia de poder, que es lo que creo que tenemos que dar ese salto, ¿no? ¿Y cómo es la actividad del plenario? ¿Trabajan a partir de grupos de trabajo o la dirigencia va exponiendo parte de todo lo que la militancia le va acercando en otras instancias? Se está terminando de armar, pero bueno, por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia en Lanús donde hubo una instancia plenaria, pero muy, muy interesante, porque hablaron, no dirigentes, sino hablaron muchísimos compañeros y compañeras. Tuvimos otras experiencias anteriores con comisiones, así que se está terminando de ver qué es lo mejor. Pero la idea es que sea masivo, que sea una participación masiva y que justamente todos puedan tener una intervención. También hay instancias previas que estamos desenvolviendo. Que sea verdaderamente un plenario de elaboración. Así que nosotros estamos muy contentos con eso, porque nos parece que eso va a potenciar justamente la intervención que necesitamos, porque justamente estamos interviniendo en todos los lugares, debatiendo cómo salimos de esta crisis y también desarmando los discursos de ultraderecha, o sea, enfrentando los planteos de los Milei y compañía, explicando por qué no va la dolarización, por qué no va lo de las escuelas voucher, o sea, desarmando un planteo de espejitos de colores, que bueno, en todo un sector cala, porque obviamente hay un descontento fenomenal. Entonces esa tarea también la estamos tomando sobre nuestras espaldas, porque ¿quién va a enfrentar a la ultraderecha? ¿La va a enfrentar un gobierno fracasado como el del Frente de Todos? No lo puede hacer. Entonces, en ese sentido, bueno, una tarea muy fuerte también de organización, ¿no? Una tarea difícil. Lo que ya transitamos de acá a la elección va a ser muy difícil, y lo que viene después va a ser muy difícil también. Romina, ¿qué análisis haces del llamado voto bronca del que se está hablando tanto y que suele decirse, bueno, el voto bronca lo va a terminar capitalizando la derecha, la ultraderecha, con figuras como las de Javier Milei? ¿A vos qué te parece? Y sobre todo también teniendo en cuenta que en algunas elecciones el voto en blanco fue muy alto. Sí, mira, hay dos cosas. Primero, lo del voto en blanco hay que relativizarlo un poquito, porque se toma mucho lo de Tierra del Fuego, y lo de Tierra del Fuego tiene más que ver con una confusión con el modo de votación que otra cosa. Digo, era concreto. Yo fui a la elección y tenía que hacer un curso para poder saber cómo votar y no meter alguna categoría en blanco. Así que yo creo que lo de Tierra del Fuego no tiene tanto que ver con el voto en bronca, sino más bien con otro sistema de votación, digamos, tramposo también en relación al tema de tratar de buscar por alguna vía, como las leyes de lema, como las colectoras, como todos los subterfugios que andan dando vueltas por ahí, para tratar de que se le haga bien complicado al elector votar lo que quiere y no que le impongan otra cosa. Yo lo que creo que justamente, efectivamente, hay una intencionalidad, aparte de que ese voto bronca, ese descontento termine en manos de la derecha y de la ultraderecha. Por eso lo vienen fogoneando, financiando, le han dado personerías y, bueno, incluso sectores del oficialismo. Después, bueno, viste, como todos los monstruos que se crean, después vienen y te comen también a vos. Pero está claro que lo han impulsado muy fuerte. Ahora, hay que desmontar ese discurso, porque justamente ese es un discurso y una salida que desorganiza y que aparte es muy peligrosa. Entonces nosotros estamos no solo denunciando las consecuencias y la responsabilidad de los que gobiernan, de los que gobernaron, sino también desarmando este discurso. Nos estamos tomando un especial trabajo en eso, en Puerta de Fábrica, en los barrios, en explicar en las escuelas que no hay una salida real ahí. Lo estamos haciendo con
mucha claridad, con mucha convicción. Gabriel Solano sacó un video sobre el tema de los mitos de la dolarización, sacamos volantes en las universidades, en las escuelas. Bueno, estamos explicando, haciendo asambleas con los jóvenes, en las barriadas, desmontando el tema. Yo creo que se empieza también a desmontar, pero bueno, hay que seguir haciéndolo y que justamente ese voto se canalice hacia el Frente Izquierda, hacia el Partido Obrero, pero sobre todo porque hay que organizarse. El problema para salir de esta crisis no alcanza con una votación, acá hay que organizarse y salir a luchar, como la semana pasada ha hecho la Unidad Piquetera, denunciando el ajuste de todos los APAC, como luego de la enorme marcha federal con ese hermoso acto en Plaza de Mayo, donde también vinieron docentes, los docentes de Santa Cruz que están peleando hace ya más de 30 días, docentes de distintos sectores del país, los de la provincia de Buenos Aires que estábamos de paro, otros sectores de trabajadores que también acompañaron esa marcha. Al día siguiente un acto de la Unidad Piquetera con la UTEP, o sea, organizaciones oficialistas que denuncian el ajuste de su ministra de Desarrollo Social, ¿no? Lo cual indica la magnitud de la crisis que hay. Y bueno, y también vemos otros sectores de trabajadores que están peleando, los metalúrgicos de Tierra del Fuego, mencionaba los docentes que en Salta, que en Misiones, que en Río Negro están desarrollando medidas y formas de organización, y también de otros sectores que empiezan a matar. Bueno, la lucha del subte, muy importante. Entonces, me parece que esa situación de algún modo preanuncia que para enfrentar el ajuste, esta situación de aumento de la pobreza, salarios que no alcanzan, y es más, todas estas medidas que ya sufrimos de precarización laboral, pero las que se quieren desenvolver de reforma laboral y de eliminar todo tipo de derechos, bueno, va a necesitar de mucha organización y una intervención directa de las y los trabajadores, ¿no? Del PLA, bueno, la experiencia de esta última movilización frente al Ministerio de Desarrollo Social fue un marco de unidad, ¿no? O sea, como bien vos decías, pero quería preguntarte, en vísperas de este congreso que están preparando, ¿qué hacer en un escenario de una segunda vuelta? ¿Sí? Falta una enormidad, pero me quedo pensando con lo que vos decías, decir, bueno, viene un camino muy difícil. Ese camino muy difícil encierra la preocupación de que exista la presencia de la ultraderecha como fuerza competitiva en una segunda vuelta. Sí, por supuesto. ¿Qué harían ustedes en ese incluye caso? todo, pero yo creo que falta mucho. Pero en ese caso hipotético, ¿qué harían? Mira, nosotros no vamos a votar nunca a variantes en general que han gobernado y que terminan gobernando siempre para los mismos sectores patronales. Como todo, las definiciones finales van a ser en el momento y de acuerdo al contexto de cada situación. Pero nosotros en general no consideramos que poner expectativa en que uno sea mejor que el otro, cuando después el que se supone que es mejor es el que tiene a la ministra, que ataca y que ajusta a los pobres y que no manda la comida a los comedores, por no mencionarte el FMI y demás, bueno, no es mejor una cosa que otra, ¿no? ¿Y ahí cómo abordar esta nueva etapa que afrontan? Veo yo en el caso de la Cámara de Diputados, los diputados y diputadas de la izquierda, bueno, se han encontrado con un frente de todos variopinto que tiene distintos sectores, han podido avanzar en algunas articulaciones durante estos años, en algunas sí, en otras no, han confluido en la calle una vez más. Bueno, ¿cómo evitar de que esa articulación no se rompa en un momento de confrontación mucho más abierta con la ultraderecha? Mira, no hemos confluido en la calle con sectores del kirchnerismo, hemos confluido con organizaciones sociales que políticamente pueden apoyar al kirchnerismo, pero que hemos confluido cuando salieron a luchar contra el gobierno de ellos. Eso. O sea, para ser concreta, no en articulaciones políticas por arriba, en una cuestión muy concreta, en las bases, que es denunciar el ajuste. Y esto me parece que es importante, porque justamente lo que creo que sería un grave error de la izquierda es en un momento donde el Frente de Todos en todas sus alas, siendo responsable de esta situación de ajuste, porque vamos aparte ahora a asistir a un acto dentro de 2 días donde el kirchnerismo con Cristina Kirchner en persona van a tratar de hacerse los distraídos sobre su responsabilidad, sobre el desastre que es este gobierno, cuando tienen toda la responsabilidad, no solo por haber designado a Alberto, no solo por haber dado el visto bueno de las negociaciones con el FMI, no solo por haber reconocido la deuda apenas asumieron. Yo fui testigo de la puesta en escena de que vamos a reconocer la deuda, pero vamos a buscar a los responsables y formamos la comisión de seguimiento de la deuda. Todo ese verso que era nada más que para entretener a quien se quisiera entretener, porque bastaba tener un poquito de conocimiento del cuadro para saber que era una mera puesta en escena, comisión que dicho sea de paso no se reunió nunca, vale la pena decirlo, para que
justamente para ver que era toda una puesta en escena, bueno, van a tratar de hacerse los distraídos. Entonces, ¿qué pasa? El famoso fantasma de la derecha, con gente que, no me voy a cansar de decirlo, que le ha dado la personería la personería política para que se presente Milei en la provincia de Buenos Aires, que si no, no podía presentar sus candidatos. Y se lo dio un tipo que se llama Fabián, ya se me pasó el apellido, pero que era funcionario hasta hace un mes y medio, le voy midiendo las semanas, de Kicillof. Era el director de equipamiento escolar, era el tipo encargado de entregar los bancos y las sillas a las escuelas. O sea, no era un funcionario de 15ª de la dirección de escuela. Y resulta que ese tipo es el titular de la personería que le dieron a Milei. Entonces, que a mí no me corran con el problema del fantasma de la derecha, porque son ellos los que lo están creando. Entonces, ese problema es importante, porque la izquierda no puede terminar de furgón de cola con los sectores supuestamente críticos del kirchnerismo, que son en realidad los que han sostenido la comparsa del desastre de este gobierno. Entonces, es un problema que es la independencia política, es clave, es clave. Este debate es el que llevamos al interior del Frente Izquierda, justamente. Por eso le preguntaba. Justamente es el debate que tenemos al interior del Frente Izquierda. La izquierda tiene que mantener con claridad su independencia política. Y por eso te marcaba, ojo, no es que confluimos con el kirchnerismo. Hicimos un acto de denuncia de la política del gobierno kirchnerista con sectores que abrevan en el oficialismo, pero que tienen que salir a movilizarse a denunciar el ajuste. La UTEP con la, claro. Bueno, fue leído como un acto de unidad, ¿no? Sí. Digo, se nos está terminando el programa. Se está terminando el programa, sí, efectivamente. Nos quedaríamos charlando un ratazo más. Bueno, te invitamos cualquier momento, siempre estás predispuesta y este es un tema que nos gusta un montón, más allá de la actividad parlamentaria, porque tiene que ver con la expectativa también hacia adelante. Totalmente. Así que bueno, aprovecho para reiterar la invitación al 17 a todos los que quieran venir a este plenario. Cuando tengamos bien las coordenadas, las vamos a comentar aquí también en la tercera edición. Gracias, Romina del Pla. Gracias a ustedes, buenas por noches. este rato. Gracias también a los dos, Gaby, Claudio, los veo. gusto, bueno, la semana que viene, porque hay fin de semana largo, este fin de semana. Chao, que estén bien, quédense aquí.